En el vídeo de hoy vamos a analizar la Metal Bond 3.1 del 2022 y en concreto vamos a ver cuáles son las diferencias entre su versión normal y la versión Control. Hola a todos padeleros, bueno, deciros antes de nada que voy a dejaros un enlace al final del vídeo para todos aquellos que no habéis visto todavía lo que es la versión de Ale Galán, la HRD, que es para todos aquellos que ya tenéis un nivel un poquito superior y bueno, pues es la pala con la que él juega, que es más dura que este modelo, pero en cualquier caso en el vídeo de hoy vamos a ver cuáles son las diferencias entre estas dos palas. Es cierto que en un inicio pues puede ser que tengáis algunas dudas de cuál debéis elegir, así que lo que hemos hecho es, lo primero, vamos a analizar las especificaciones que nos marca el fabricante, pero lo que hemos hecho es irnos a pista y tocar ambas palas. He estado cambiándolas todo el tiempo entre unas y otras y bueno, pues la verdad es que mis sensaciones quizá os van a sacar un poquito de lo que nos dice el fabricante en algunos aspectos, en otros casos no, pero espero que con eso os pueda más o menos marcar lo que yo he sentido en pista para que os hagáis una idea. Por seguir una línea de trabajo, desde la más dura hasta la más blanda, pues voy a arrancar con la Metal Bond normal, porque ya venimos de haber analizado la Metal Bond HRD, que si la veis por fuera, de hecho, es igual, mismos colores, simplemente veréis un distintivo, ¿vale? Y bueno, en líneas generales, lo que nos dice la marca te hace pensar que es una pala con la que vamos a tener ventaja en los tiros por encima de la cabeza. Vemos un plano que tiene, en lo primero, una carcasa, ¿no? O una superficie de carbono aluminizado, que veis, bueno, pues son estas capas de carbono que son además bastante peculiares, que la podéis ver en cualquier caso en los modelos de la marca, en los modelos Adidas, la vais a encontrar. Dentro nos encontramos una goma que tiene una velocidad de reacción media, es decir, nosotros cuando miramos los tapones, sabéis que Adidas tiene distintos tipos de goma, monta una goma, cuando el tapón es rojo, es una goma que tiene una mayor memoria, es más rápida en recuperar su forma inicial, por lo tanto pues vamos a tener una mayor salida de pelota a alta velocidad y por tanto también un tacto que sí lo podemos asemejar un poco a más duro, ¿no? Encontramos en este caso un tapón negro, lo cual ya nos hace ver que es una goma con una velocidad intermedia de recuperación y que por lo tanto pues el tacto deberíamos sentir un tacto medio en cuanto a la dureza, ya que lo que sería el equilibrio entre la carcasa, el plano de golpeo y la goma, pues tendría algo bastante equilibrado. En ese sentido debería ser equilibrada. Encontramos en la parte exterior además un rugoso, en este caso no es un rugoso arenoso, sino que es un rugoso en el lacado, pero bastante comedido, no es para nada agresivo. Esto que os digo, de hecho, es exactamente igual, este rugoso exactamente es el mismo en el caso de la Soft, en el caso de la HRD y por supuesto en el caso de la versión normal. Según nos desplazamos hacia abajo ya encontramos un corazón que aquí es donde radica realmente, bueno, pues todo el tema importante de las palas Adidas, ¿no? Es algo que ya viene haciendo de otras temporadas y es este sistema de cambio de pesos y de modificación principalmente del balance. Estos tornillos están aquí pensados para que trabajéis sobre el balance de la pala, algo que realmente es complejo, interesantísimo, pero que debéis hacer con tiempo, ¿vale? Poquito a poco, para poder ir notando cómo cambia el comportamiento de la pala a medida que vamos quitando pues estos tornillos, ¿vale? Se quitan fácilmente, viene con una llave Allen, cuando os llega la pala ya está incluida esa llave Allen para poder quitarlos, tardáis 3 segundos en hacerlo, pero sí que empieza ya a cambiar el comportamiento y vais notando cómo se siente un balance un poquito más hacia la punta, así que para todos aquellos que estáis buscando un poquito más de potencia en los golpes por encima de la cabeza, vais a notar que toqueteando estos pesos pues cambia radicalmente o paulatinamente, dependiendo de cuántos quitéis, el comportamiento de la pala. Encontramos un grip para mi gusto, ya sabéis, de tamaño escueto y una cuerda bueno, común en las palas Adidas, que de la misma manera pues es la tradicional. A mí me gusta un poquito más, pero bueno, esto ya os digo, ya sabéis que a mí me suelen gustar los grips un poquito más largos, en este caso por la forma de construcción y este puente y cabeza tan larga, pues era antirreglamentario si lo hubieran hecho más largo. Así que bueno, en líneas generales no molesta para nada, pero ya sabéis que yo soy un poco especial en ese sentido y me gustan algo más largo. No vais a tener ningún problema porque tampoco realmente es demasiado llamativo. Sí que encontramos estas formas angulosas en el marco de la pala que están destinadas a aumentar esa resistencia a la hora de golpear, al menos la marca es lo que nos indica. Ahora veremos en pista si realmente se nota la diferencia. Y
vemos que no tiene protector, al menos no tiene protector adhesivo, ¿vale? Este sería el resumen de la Metal Bond, digamos, normal. Y para abordar la versión control, básicamente lo que voy a hacer es irme directamente a las diferencias, porque todo lo demás es exactamente igual, así que no os voy a hablar otra vez de lo mismo. Solamente os voy a decir que presenta una goma con menos densidad, con una menor velocidad de recuperación y que se aprecia claramente. Este es el sonido de la pala soft y este es el sonido de la pala normal. Yo he estado leyendo las especificaciones y en principio parece que esta pala, la soft, tiene el balance ligeramente más bajo, al menos esto es lo que he podido leer. Ya sabéis que no todas las palas son iguales, he notado un balance muy parecido y quizá algo más acusado en función al peso. Creo que el peso realmente sí que te hace la diferencia en cuanto a esta sensación, pero ya os digo, en cuanto a comportamiento yo no he notado, no he apreciado una diferencia notable entre estas dos palas. Lo que sí que he notado, que ahora lo vais a ver en pista, cuáles han sido mis sensaciones, lo he notado en cuanto a la dureza de la goma. Así que nos vamos a pista y vamos a ver qué es lo que yo he sentido jugando con estas dos palas. Bueno, estamos grabando la Metal Bond Control. La estamos comparando, de hecho, con la Metal Bond normal, que la tengo ahí en la cesta, y viendo cuáles son las diferencias, además, lógicamente, de los colores. Esta es, en teoría, el apellido Control, destinado a jugadores pues que efectivamente premian ese manejo de la pelota, ese poner la bola donde queréis, y en teoría pues pudiera ser incluso que os diera por pensar que es una bola, es una pala con la que se maneja mejor la pelota, ¿vale? Yo sí que ciertamente noto un poquito más de manejabilidad, pero es una sensación, la verdad que muy parecida la que tienes jugando con una y con otra. Voy a cambiar la pala, que es algo que me gusta hacer, para ver las diferencias entre dos palas. Me gusta jugar con una y rápidamente cambiarme a la otra. No sé de hecho si se escucha a través de la cámara, pero algo que cambia radicalmente es el tacto. Es decir, si os tengo que alinear, alinear las tres palas, sería la HRD, que es la más dura de todas. Después va esta, la Metal Bond normal, y por último la Metal Bond Control. En cuanto a dureza de la goma, ¿vale? Lo que sería el balance, la estructura de la pala, pues sinceramente me parecen, si no muy parecidas, si no la misma, muy parecida, ¿vale? En el caso de esta, pues sí que se nota la goma un poquito más dura, pero para nada es algo exagerado. O sea, de hecho, para mí esta es media. La Metal Bond Control sería blanda y la HRD tirando a dura, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a la defensa, esta sí que, en cuanto a esta unidad, siento el balance ligeramente, no mucho más, pero ligeramente más arriba, un poco más pesada. Luego en báscula veremos cómo queda, pero esta la noto ligeramente más pesada. Fijaos de nuevo, otra vez defendiendo con la Control, y es un tacto más esponjoso, ¿no? Ese sonido yo espero que lo escuchéis. Otra vez, pero más sonido de tambor, ¿vale? O sea que aquellos que buscáis un tacto más agradable con esta pala lo vais a notar. Para jugar lento, ahí se maneja muy bien. La bola puedes jugar a baja velocidad perfectamente porque la pelota sale y tienes, como os digo, un buen control, pero para ser una pala de goma blanda, pues no deja de tener un balance que ligeramente cabecea, ¿vale? Eso ya de todas maneras lo configuráis vosotros como queráis, con los tornillos que podéis customizar los pesos y el balance. En la red con la Metal Bond Control pues se acentúa, ¿vale? La bola sale muy rápida, escuchad el sonido, es, bueno, de explosión. Pues como os decía, una goma blanda sumada a ese balance tirando hacia la punta, pues la pala tiene mucha potencia, para mi gusto incluso más de la que me gustaría. Ya sabéis que yo soy más fan de las palas más duras, ¿no? Para mí en la red, os la recomiendo a todos aquellos que buscáis potencia, porque la estoy tocando y la pala, y la pelota sale disparadísima, ¿eh? Esto es un bazooka. Estoy intentando poner la bola dentro. Para mí, ya os digo, una pala con muchísima potencia, destinada a todos aquellos que... lo de control, entiendo que es una pala de control, pero a mí, sin embargo, lo que me parece es que es una potencia bastante notable, ¿eh?
Bueno, esto ya sabéis que esto es personal, ¿vale? Pero fijaos que con esta, pues es una goma media, muy agradable. Bueno, este sería un poco para aquellos que ya estáis buscando un poquito más de control. Yo justamente, fijaos lo que os digo, yo lo diría al revés. Esta me da más control que la Metal Bond Control. En la Metal Bond Control noto muchísima potencia y en esta, sin embargo, pues yo noto que la bola va más controlada. O sea, sale como yo quiero. Yo puedo saber cuánto va a salir la pelota de mi pala y bueno, es un tacto un poquito más seco. Ya os digo que no tanto como la HRD, pero esta es una pala, la verdad, muy agradable desde la red para todos aquellos que buscáis, pues eso, un puntito más en cuanto a nivel de juego. En el juego aéreo, pues sí que se nota ese balance hacia la punta, se mueve muy bien la pelota, va cómoda. La verdad que es una pasada, jugar con la Metal Bond en juego aéreo. Fijaos que sale muy bien. Le tengo ahí a Ivancito sufriendo para sacarme la víbora. Eso que va a media velocidad, va muy bien. Engancha bien el efecto, cruzado, va muy bien. Con la Metal Bond Control, fijaos el sonido y de nuevo un poco lo que os comentaba antes. Siento que la goma es mucho más blanda, pero sin embargo ahora, si bien a baja velocidad sale mucho, a alta velocidad la pelota sale un poquito menos, ¿vale? Así que es para aquellos que buscáis golpear la bandeja lenta y que avance, va muy bien. Si ya buscáis algo más de potencia, ahí ya se queda un poco porque la goma no tiene tiempo para reaccionar. Vale. En cuanto a las sensaciones con el juego por arriba, con la pegada, el balance, como os decía, es un balance tirado hacia la punta. No considero que sea un balance exagerado. En ese caso habría que retocar un poco más los tornillos y con eso ganaríamos algo más de salida de pelota por arriba, pero en líneas generales va bastante bien y sobre todo es progresiva la salida de la pelota cuando le pegamos más fuerte. Así que en ese sentido por arriba va francamente bien. El tacto es muy balanceado en cuanto a dureza y equilibrio en general de la pala, pero desde luego es una pala con la que vais a disfrutar mucho cuando estáis en el ataque. Bueno, y terminamos con la prueba, con el remate. Bueno, como habéis visto, la verdad que y escuchado, yo no sé si lo escucháis, pero el tacto comparado con el de su hermana, este es mucho más blando. He hecho dos remates, uno pegándole más fuerte y la bola sale menos, y sin embargo con el que le pegas más despacito, pues esta goma que es más soft hace que recupera más lento, hace que la bola salga incluso más. O sea que para aquellos que jugáis y elegís esta pala, para que lo podáis entender, es una pala con la que jugando a baja velocidad la bola sale fantástica. Si le aceleras mucho ya no tiene tanto tiempo para recuperar y por tanto pues te da ese, creo que el nombre Metal Bond Control viene precisamente de eso. Es una pala con la que a baja velocidad la bola sale disparada y por tanto necesitas menos esfuerzo. Vas a poder controlar mejor a baja velocidad. El balance muy parecido, si no el mismo que del de su hermana, al igual que de peso. Todo lo demás es igual, pero sí que noto esa goma blandita que hace que sea más agradable para todos aquellos pues, que tenéis un nivel inicial o bien realmente buscáis este tipo de palas, ¿no? Unas palas que son más amables a la hora de jugar. Como os decía, una vez que ya hemos visto cuáles han sido las sensaciones en pista, os dejo por aquí un enlace que os lleva directamente a la prueba que hicimos con la pala de Galán, la HRD. Esa pala sí que es una pala más para aquellos que buscáis sensaciones de competición, más durita. Yo la verdad que terminé encantado con ella, pero como sabéis, quizá mi perfil de pala pues pueda no asemejarse al de algunos de vosotros, pero en cualquier caso me interesa mucho si tenéis esta pala o alguna de las dos o alguna de las tres incluso. Dejadme aquí debajo cuáles son vuestras opiniones, que eso también ayuda a que otros usuarios, otros miembros de la comunidad pues que están buscando pala no saben cuál de ella elegir y ayudáis mucho. Y nada, que nos veremos la próxima semana con un nuevo vídeo.